Resulta que dentro del proceso histórico religioso, las diferentes denominaciones habían olvidado la ley, ¿verdad? Se habían olvidado del sábado en unas malas lecturas bíblicas, creyendo que había quedado abolido. Ahora aparece el movimiento adventista, el mensaje el mensaje triple angélico: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es venida, adorad al que hizo el cielo, la tierra y el mar. Y se vuelven ahora los ojos hacia la ley de Dios, porque obviamente sin ley, pues, ¿qué funciona sin ley? ¿Qué funciona sin ley? ¿Verdad? Y si la ley quedó abolida, pues entonces no hay problema en matar, en robar, en hacer todos esos desastres que la ley dice no hay que hacerlos. Muy bien. Empezó una pugna religiosa y habían diferentes debates. Y entonces, como la ley había sido olvidada y puesta de lado, de una manera desbalanceada, el pueblo adventista empezó a hacerle el énfasis a la ley y poco a poco muchos fueron cayendo inconscientemente en el error de darle todo el mérito a la ley y olvidar que la salvación es a través de la obra de Cristo Jesús, su sangre expiatoria, y que la salvación es por gracia, y que la ley en nuestro corazón y nuestra práctica debe ser un resultado de haber recibido esa bondad del cielo, ¿verdad? Olvidaron eso. Y como se iba olvidando eso, entonces se estaba quedando secos. Se estaba realmente en una condición, porque ¿quién es la vida? ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la ¿qué? Y si estábamos dejando a Jesús de lado y sus méritos y su sacrificio, si no era eso tomado, puesto en el lugar que le corresponde, entonces, ¿cuál es el resultado? Si no se tomaba en cuenta de manera central la vida, por eso se iba perdiendo la vida. Y por eso había la necesidad urgente, y la mayor de todas, de un reavivamiento que vuelva a la vida. Y con eso, para que vuelva a la vida, eso forma parte de la verdadera piedad. Ahora dice, la mayor necesidad. ¿Qué es una necesidad? ¿Cómo? Muy bien. Comer. ¿Es una necesidad o no? Pues entonces quien piense distinto, pues que no gaste dinero en comer y que no coma, a ver qué le pasa. ¿Sí? ¿Beber es una necesidad? ¿Respirar es una necesidad? ¿Qué es una necesidad? Es algo que si falta, sencillamente hay destrucción y muerte, ¿correcto? Eso es lo que es una necesidad. Y aquí nos dice la mayor y más urgente. Usted es médico y le llega un paciente que, bueno, usted ya lo ha visto y lo empezó a tratar con artritis, porque tiene artritis. Y el paciente tiene artritis, pero sufrió un accidente y llega desangrándose. ¿Va a atender la artritis? ¿O qué va a atender? ¿Qué es urgente? Hay varias necesidades. La artritis se necesita atenderla, pero no es la mayor ni la más urgente en el momento. ¿Sí o no? ¿Cuántas necesidades tenemos nosotros como pueblo? ¿Qué cosas deberíamos mejorar nosotros? Posiblemente la lista es muy larga, ¿sí? Pero aquí nos dice la mayor y más urgente. ¿Qué términos tan precisos y gráficos? La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio.
Muy bien. ¿Cuándo fue dada esa declaración? ¿Recuerdan? Muy bien, 1887. El año siguiente, como la vida es un don de Dios, ¿sí? ¿O de quién es? Como la vida es un don de Dios y se necesitaba un reavivamiento, entonces Dios envió la provisión. Y el año siguiente, 1888, el Señor envió lo que la sierva del Señor definió de la siguiente manera: en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a través de los pastores Jones y Wagoner. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Vino la provisión. Y quienes conocen la historia saben que durante 2 años largos, 3 personas estuvieron viajando por el territorio de los Estados Unidos en reuniones de reavivamiento. Y hubo buenas respuestas en algunos lugares, pero nunca, por supuesto, en la medida que debería haber sido. Así es que tenemos registro de que si se hubiera recibido por parte del pueblo ese mensaje, el Señor habría venido ya para 1898. ¿Por qué? Y decimos, bueno, ¿cómo así? ¿Y con qué base hacemos esa aseveración? Bueno, los que creemos en la inspiración, pues es una cita inspirada. Pero quienes todavía no manejan la inspiración, les pregunto, cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, ¿en cuánto tiempo predicaron el Evangelio al mundo conocido bajo el Imperio Romano? Fue en cuestión de muy pocos años. Algunos han dicho que en 2 años ya se conocía, por lo menos, el rumor en todas partes. Después se agrandó más el conocimiento y se instruyó más la gente, pero la noticia voló, ¿verdad? Entonces, eso ocurrió para 1888 en el sentido de que no se logró el objetivo de que llegara o fuera recibido el verdadero reavivamiento de una manera concluyente. Y luego en 1901 hubo otra escena, y a ver si nos podemos concentrar en lo siguiente. Para 1901, el 1 de abril, la sierva del Señor se presentó e hizo un llamado vehemente y dijo lo siguiente: debe haber una renovación, una reorganización. Deben incorporarse en las comisiones un poder y una fuerza que son necesarios, y lo que ahora necesitamos es una reorganización. Dios no quiere que terminen estas reuniones sin ella. Y saben, hubo tremendas reformas en esa reunión. Y escuchen lo que está escrito y lo que ella dijo cuando terminó esa reunión. Estamos hablando de 1901. ¿Quién suponen ustedes que ha estado entre nosotros desde que comenzó esta conferencia? ¿Quién ha mantenido a distancia los rasgos objetables que generalmente aparecen en una reunión como esta? ¿Quién ha caminado de arriba abajo por los pasillos de este tabernáculo? El Dios del cielo y sus ángeles. Oiga, ¿no les parece esto hermoso? Yo creo que el Señor y los ángeles caminaron por los pasillos también en la reunión que acabamos de tener. Y deberían caminar en toda reunión que nosotros tengamos. Deberían en esta reunión también estar caminando
haber entrado también aquí el Señor y los ángeles, así como ocurrió en la reunión de 1901, donde ella dice, el Dios del cielo y sus ángeles estuvieron caminando por los pasillos de este tabernáculo. No vinieron aquí para despedazaros, sino para daros una mente cuerda y apacible. Han estado entre nosotros para obrar las obras de Dios, para mantener alejados a los poderes de las tinieblas, para que no sea obstaculizada la obra que Dios ha planeado que se haga. Los ángeles de Dios han estado trabajando entre nosotros. Y escuchen, jamás en mi vida he estado más asombrada que al ver el giro que han tomado las cosas en esta reunión. Esta no es nuestra obra, Dios la ha originado. Se me había dado instrucción al respecto, pero no pude comprenderla hasta que la reunión se completó. En la reunión se completó la elaboración de los planes. Y otra vez dice, los ángeles de Dios han estado caminando de un lado a otro en esta congregación. Quiero que cada uno de vosotros recuerde esto y también quiero que recordéis que Dios ha dicho que sanará las heridas de su pueblo. Tremendo, extraordinario, 1901. ¿Y entonces qué pasó? Ustedes notan que esto no está muy en armonía, aparentemente, con lo que siguió, porque aquí se ve que hubo como un reavivamiento, unas cosas extraordinarias según este relato, pero han pasado 113 años desde entonces. ¿Qué ocurrió? Interesante. Escuchen, en 1903 a ella le fue mostrado algo en relación con esta reunión de 1901 de la cual acabamos de leer ese informe. Y en 1903 ella escribió lo siguiente: estábamos reunidos en el auditorio del tabernáculo, se ofreció una oración, se cantó un himno y nuevamente se ofreció una oración. Se hizo ante Dios una muy ferviente súplica. La reunión se caracterizaba por la presencia del Espíritu Santo. Nadie parecía demasiado orgulloso como para no hacer una confesión sincera, y los que tomaron la iniciativa de este proceder eran los que tenían influencia, pero que antes no habían tenido el valor de confesar sus pecados. Había un regocijo como nunca antes se había oído en el tabernáculo. ¿Qué les parece? Sigamos leyendo. Entonces desperté de mi inconsciencia y por un rato no pude darme cuenta dónde estaba. Mi pluma estaba aún en mi mano. Se me dijeron estas palabras: esto es lo que podría haber sido. ¿Notamos? ¿Qué fue lo que pasó? El Señor le está mostrando en 1903 a la hermana Huay lo que tenía preparado para que se cumpliera en 1901. Y le dice, ella ve una demostración de Espíritu Santo, de confesiones, una cuestión como nunca antes se había visto. Y ahora el Señor le dice, esto es lo que podría haber sido. Todo el cielo, el Señor estaba esperando para hacer todo esto en favor de su pueblo. Todo el cielo estaba esperando para manifestar su benevolencia. Pensé, ¿en dónde podríamos haber estado si en el último congreso de la Asociación General se hubiera realizado una obra cabal? ¿Qué había visto? Una visión de lo que podría haber sido, de lo que debía haber ocurrido en 1901. Pero, ¿y entonces qué fue lo que ocurrió? Pues vamos a decirlo de una vez. En 1901 hubo muy buenas reformas administrativas. Y por eso la hermana Huay escribió entusiastamente. Pero las reformas fueron administrativas. No se hizo
la obra espiritual que debería haberse hecho. Y el Espíritu Santo no puede venir por reformas administrativas. El Espíritu Santo no puede venir por reformas de edificios y de instituciones. Entonces no pudo venir el Espíritu, aunque hubo muy buenas reformas administrativas. Luego, en 1922, escuchen la siguiente apelación. Estamos haciendo una historia de las ocasiones en que a nivel de asociación general se ha lanzado la iniciativa de reavivamiento y reforma. En 1922, los delegados a ese congreso escribieron lo siguiente, y se sacó lo siguiente en el boletín de la Conferencia General, en la página 16, el boletín de ese año, 1922, que durante el próximo cuadrienio debe hacerse un esfuerzo supremo para efectuar un reavivamiento y una reforma en todas nuestras iglesias en todo el mundo. Si cada uno de estos dirigentes responsables de la causa de Dios consiguiera ante todo esa experiencia espiritual y obrara según el modo señalado por Dios en favor de otros, una maravillosa reforma se produciría en nuestras filas. Y, hermanos, esa reforma debe ocurrir o estamos condenados como el resto de la humanidad. No podemos sobrevivir sin ella. ¿Escucharon eso? Una apelación que se hizo en 1922, diciendo, hermanos, por favor, esa reforma, ¿verdad? Primero hablaron de un reavivamiento y una reforma. Se apeló a los diferentes dirigentes y dijeron, esa reforma debe ocurrir o estamos condenados con el resto de la humanidad. No podemos sobrevivir sin ella. Yo pregunto, ¿tenían razón? ¿Tienen razón? ¿No podemos sobrevivir sin ella? Depende. Si estamos hablando del aspecto espiritual, por supuesto, al no efectuarse eso, estamos condenados como el resto de la humanidad. Pero si vamos a hablar de reformas administrativas, si vamos a hablar del desenvolvimiento de inercia, el desenvolvimiento en inercia en este mundo, claro que hemos sobrevivido sin ella. Si esto fue en 1922, ¿y en qué año estamos? Hablando a nivel administrativo, a nivel de institución, ¿hemos sobrevivido sin eso en este mundo? No solamente hemos sobrevivido, sino que ahora desfilamos por el mundo más pomposamente, más elegantemente, dicen muchos, más representativamente que nunca. Es cuando más edificios tenemos y mejores. Es cuando tenemos más instituciones, tanto de salud como educativas, etc. Repito, no solo hemos sobrevivido, sino que ahora desfilamos más pomposamente por el mundo. ¿De qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia que muchos cristianos hoy crean que la sola prosperidad económica y material es un indicio de la bendición de Dios! ¿Cómo el diablo está dándole recursos a la gente para que crea que es Dios? Y el diablo le da recursos mientras pisotean la ley de Dios y mientras están en desobediencia. Y que piensen que esa es bendición de Dios. Y que si no fuera bendición de Dios, entonces no se tendría los recursos que se tienen, ¿verdad? Muy bien. Así es que eso pasó en 1922. Hubo que esperar unos cuantos años y llegamos a 1973.
Y en 1973 se hizo otro intento. En lo que un servidor ha estudiado, las declaraciones más contundentes, más sentidas, fueron las que se hicieron en 1973, bajo la presidencia de un hombre que se llamaba Roberto Pearson. Tuve la oportunidad de conocerlo y de escucharle 2 sermones. Uno cuando era un adolescente, allá en la capital de Colombia, en 1968. Él acababa de ser elegido presidente en 1966. Y hermanos, en los primeros 20 años de mi vida, yo recuerdo un solo sermón. Un solo sermón. Recuerdo de esos primeros 20 años y yo iba todos los sábados al templo. Y podría reproducir el sermón de Roberto Pearson. Tituló La gran familia de Dios. ¿Qué tenía ese hombre que a un adolescente despistado y como todos que iba de paseo al templo el sábado, ¿verdad?, que pudiera captar la atención y dejar grabada una verdad en medio de un desierto? Y repito, el único sermón que recuerdo en todos esos años. Este hombre se puso a la cabeza y lanzó las mayores apelaciones al reavivamiento y la reforma. Incluso el documento que él redactó lo reformaron porque era un documento tremendamente real. Y el documento él lo encabezó diciendo, puesto que hemos fracasado en nuestra misión como iglesia. Pero no convenía decir eso al mundo, así es de que se hizo que se suavizara un poco el documento. De todas maneras, voy a leer una parte de lo que ocurrió en 1973. Una pregunta eclipsó todos los otros temas durante el Concilio Otoñal de 1973. ¿Qué ha ocurrido con el mensaje y la experiencia que para el año 1892 había marcado el comienzo del mensaje final de amonestación al mundo? Porque la hermana White para 1892 dijo que había empezado la lluvia tardía, que era el mensaje que traía la lluvia tardía, y que que empezaban a caer las primeras gotas de lluvia tardía. Y ahora, en 1973, se hace el análisis y se dice, ¿qué ha ocurrido con el mensaje y la experiencia que para el año 1892 había marcado el comienzo del mensaje final de amonestación al mundo? Esto es lo que están escribiendo los delegados y fue el documento que quedó. Y sigue el documento diciendo, aunque en nuestra empeñada búsqueda por una respuesta, no tenemos la intención de culpar a aquellos que recibieron el mensaje por primera vez, ni a los que han dirigido la obra desde entonces, hemos decidido descubrir en nuestra historia los errores que hoy podríamos eludir y beneficiarnos de esas lecciones. La lluvia tardía debería haberse derramado desde hace mucho tiempo. Dios estaba dispuesto a conducir su obra a una pronta victoria después de 1844, 1888 y luego después de 1901, entre otras ocasiones. ¿A qué se debe la demora? ¿Qué podemos hacer ahora? Y luego ellos hacen una apelación tremenda. ¿De qué año estamos hablando? 1973. Hicieron una tremenda apelación. El año siguiente, 1974, volvió a hacerse la misma apelación y han pasado 40 años y seguimos en el desierto. ¿Qué pasó? Se pueden perfectamente aplicar las palabras de Salomón. ¿Qué es lo que será? ¿O qué es lo que es hoy? Lo mismo que fue.
Y vamos mañana a ver cuál fue la causa, porque hubo una causa común, la misma causa, la mismísima causa en 1888, en 1901, en 1922, en 1973 y ahora, hoy en el 2015, estamos bajo un nuevo llamado que empezó en el año 2010. ¿Sí? En el 2010 empezó un nuevo llamado al reavivamiento y a la reforma. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con este nuevo llamado al reavivamiento y reforma? Fácil saber qué va a pasar. Si no se cumple la condición que Dios ha dicho que es la primera, pues ¿qué va a pasar? Lo mismo que ha ocurrido en los anteriores. Si se efectúa, entonces este va a ser el último reavivamiento de la historia. Mañana veremos la causa, pero avancemos un poquito en otro detalle con el cual quiero concluir. La sierva del Señor dijo lo siguiente: deben realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la ministración. ¿Recuerdan la cita? ¿Alguien recuerda cómo termina? Deben realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la ministración del Espíritu Santo. Entonces, ahí ya tenemos parte, no el meollo, pero parte de la respuesta. O bueno, quizás sí el meollo, pero falta un elemento que es el que vamos a ver mañana. Quiere decir que los otros llamados al reavivamiento y la reforma han estado bajo la administración ¿de quién? De seres humanos. Bajo la administración de la Asociación General. Aquí en Calacala debe haber un reavivamiento y una reforma. Pero si es bajo la administración de la Junta de Iglesia, ténganlo por seguro que ya fracasó, ¿verdad? Porque eso debe ser bajo la administración del Espíritu Santo. Y para que pueda ser bajo la administración del Espíritu Santo, entonces se necesita cumplir las condiciones que el Señor ha colocado en su palabra para poder recibir el Espíritu Santo. Hermanos, estamos frente a un nuevo desafío. Para 1901, al terminar la crónica de lo que pudo haber sido, la hermana White dijo una frase de lo que había faltado y dijo: por eso no pudo venir el Espíritu. El Espíritu estaba gimiendo por venir, anhelando llegar, clamaba por ser recibido. Por así decirlo, estaba impaciente por venir el Espíritu. Quería de todo corazón hacerlo, pero no pudo venir el Espíritu, porque hay una condición fundamental, que es la condición que debe cumplir cada persona. En primer lugar con Dios, en segundo lugar con el esposo o con la esposa, con los hijos, en el hogar. Y cuando se cumpla esa condición, todo el que la cumpla, entonces está dando el primer gran paso para recibir al Espíritu Santo. Mañana seguimos y veremos cuál es la condición. ¿Qué fue lo que les faltó a los hombres a través de la historia? Y entonces nosotros decidiremos si perpetuamos la historia, nos ponemos en peligro en nuestra salvación, o en peligro no. Quien no cumpla la condición pues queda sellado para la perdición, ¿verdad? Pero sé que tenemos
el mejor deseo, por eso estamos aquí. Así es de que el Señor nos bendiga y mañana continuaremos examinando por qué no pudo venir el Espíritu. Que el Señor nos ayude.